¿Qué tal amigos? Yo soy David Pérez de Tejada, bienvenidos a un cachito de historia del quarterback fútbol, el único canal dedicado a recordar a los grandes jugadores que han hecho su leyenda dentro del fútbol americano. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes corredores de todos los tiempos, para muchos el mejor corredor en la historia, un hombre que hizo su activismo fuerte para terminar con la segregación racial en Estados Unidos. Les dejo la historia de Jim Brown. Nadie en la NFL ha corrido como lo hizo el gran Jim Brown. Jim era poder puro, elusividad, mentalidad a prueba de todo. Sus características lo hicieron un gran jugador. James Nathaniel Brown nació el 17 de febrero de 1936 en Georgia. Su padre, Swinton Brown, era un boxeador profesional que abandonó su hogar cuando James apenas tenía 2 semanas de nacido, lo que provocó que su madre tuviera que trabajar más duro y el pequeño Brown tuvo que ser cuidado por su bisabuela. Jim mostró desde muy joven su potencial físico y su calidad atlética. En su último año de secundaria, jugando fútbol en el Manhasset High School de Nueva York, promedió 14.9 yardas cada vez que acarreaba el balón. Kenneth Molloy, un abogado y estrella de lacrosse de Syracuse, vio su potencial físico-atlético y se convirtió en su benefactor, presionando a su alma mater para que lo reclutaran, a pesar de que en la universidad no aceptaban a jóvenes afroamericanos. Pero Molloy se las arregló para que Brown fuera el único jugador negro en su primer año en 1953. Los directivos de la universidad le prometieron una beca completa para la segunda mitad del año escolar, pero incumplieron a pesar de la calidad que derrochaba Jim. Pero su benefactor Molloy financió y recaudó fondos para que pudiera mantenerse en la escuela. Brown sufrió burlas y ataques racistas. Fue tratado mal por los entrenadores. Lo alojaron en un dormitorio de intendencia, lejos de los atletas. Se le advirtió que no saliera con mujeres caucásicas e incluso los coaches no lo querían de corredor. Lo pusieron de liniero, de receptor e incluso de pateador de despeje. Pero en su segundo año, Jim se convirtió en uno de los principales corredores del equipo y líderes en acarreos de la competencia. En su tercer año corrió para 676 yardas, promediando 5.2 yardas cada vez que le daban el ovoide. En su último año de colegial, Jim fue elegido como primer equipo All-American y terminó quinto en las votaciones por el trofeo Heisman, que no se lo dieron por perjuicios raciales de los votantes. Esa temporada sumó 666 yardas por tierra. Brown estableció récords como el promedio de yardas por acarreo más alto de la temporada con 6.2 y la mayor cantidad de touchdowns por tierra en un solo juego, con 6 anotaciones y 7 puntos extra para sumar él solo 43 puntos. En el Cotton Bowl, Jim tuvo una magnífica actuación corriendo 132 yardas, anotando 3 touchdowns y pateando 2 puntos extra. Sin embargo, en el tercer punto extra que pateaba, se lo bloquearon y esa fue la diferencia para que TCU venciera a los Orange Men. Pero Brown no solo destacó en el fútbol, también lo hizo en el básquetbol, donde en su segundo año fue el segundo máximo anotador del equipo con 15 puntos por partido. En el atletismo fue quinto lugar en el Campeonato Nacional de Decatlón, pero especialmente se destacó en el lacrosse, donde fue nombrado All-American del segundo equipo, anotando 43 goles en 10 juegos para ocupar el segundo lugar en puntuación a nivel nacional. Su dominio en este deporte fue tan dominante que cambiaron las reglas del juego que requerían que el jugador mantuviera su bastón en constante movimiento cuando cargaba la pelota, en lugar de sostenerla cerca del cuerpo. Jim Brown, tiempo después, sería inducido al Salón de la Fama del Lacrosse. Jim Brown llegó a la NFL en el draft de 1957. Los Cleveland Browns lo eligieron como su primer pick en el sexto turno y su impacto fue casi inmediato. En su noveno juego como novato, corrió para 237 yardas ante los Rams, estableciendo un récord que se mantuvo 14 años. En su primer año sumó un total de 942 yardas vía terrestre y fue nombrado novato del año. Y esto fue solo el inicio. Las siguientes 7 temporadas, Jim Brown fue el terror de los defensivos. Y es que Brown arrollaba a sus rivales. Según el linebacker de los Gigantes, Sam Huff, ningún linebacker podría detenerlo hombre a hombre. Jim Brown medía casi 1,89 metros de altura y pesaba alrededor de 104 kilos de puro músculo. Charles Atlas se quedaba corto a su lado. Además de su velocidad y potencia, usaba sus brazos y sus hombros como armas. Había algo especial en su forma de correr que congelaba a los tacleadores o simplemente los atravesaba como si fuera hierro candente en una figura de cera.
Brown impuso récords en casi todos los años que jugó. Solo en 1962 no tuvo un gran año. Fue campeón con los Browns en 1964, 3 veces elegido el jugador más valioso de la liga, 8 veces primer equipo All-Pro y solo en 1962 fue nombrado al segundo equipo. Líder anotador de 1958 y 5 veces líder en touchdowns por tierra. En sus 9 años como profesional corrió para 12.312 yardas y es uno de los 10 mejores anotadores en la historia de la NFL. Solo que Jim no lanzó o pateó el ovoide para llegar a esta marca. Jim llevó el balón a la zona de anotación en 126 ocasiones, dejando tras de sí un rastro de moretones y hemorragias nasales, aunque también atrapó 262 pases para 2.499 yardas y 20 anotaciones. El racismo que prevalecía en la sociedad norteamericana y en la misma liga, Jim lo pisoteó como lo hacía con sus rivales. Rara vez sonreía, pero cuando tomaba el balón, sus 230 libras de rabia apenas controlada eran suficientes para calmar, al menos por un momento, la furia de las injusticias cometidas a los afroamericanos. Jim promedió 104.3 yardas por juego y es el único jugador de la NFL en promediar más de 100 yardas terrestres por juego en sus 9 años de carrera. Poco antes de finalizar su etapa como futbolista, Brown se convirtió en actor. De hecho, se retiró en la cima de su carrera como jugador profesional simplemente porque deseaba hacer otras cosas que jugar al fútbol. La actuación fue su siguiente meta. Obtuvo 53 créditos actorales y varios papeles protagónicos en la década de los 70. Brown fue catalogado como el primer héroe de acción afroamericano con películas emblemáticas como 12 del Patíbulo, donde actuó al lado de Lee Marvin y Charles Bronson, o 100 rifles de 1969, donde hizo historia cinematográfica al protagonizar escenas de amor interracial con Raquel Welch. Jim Brown fue uno de los pocos atletas y uno de los afroamericanos más destacados que habló sobre cuestiones raciales. Participó en la cumbre de Cleveland después de que Muhammad Ali fuera encarcelado por negarse a realizar el servicio militar obligatorio para la guerra de Vietnam. También creó una fundación enfocada a desviar a los jóvenes de la violencia, a través de la cual facilitó la tregua de Watts, que fue un acuerdo de paz entre pandillas de Los Ángeles, California. Incluso Jim Brown se dio el lujo de posar desnudo para la revista Playgirl en 1974. En 1983, 17 años después de retirarse del fútbol, Brown reflexionó sobre la posibilidad de salir de su retiro y jugar con los Raiders, cuando parecía que el corredor de los Steelers, Franco Harris, rompería su récord de acarreos de todos los tiempos. Brown declaró que no le gustaba el estilo de Franco Harris, pues decía que siempre buscaba salir por las bandas en lugar de ganar de frente más yardas. Sin embargo, su deseo de regresar se esfumó cuando un año después Walter Payton rompió su récord. Jim Brown también fue locutor de boxeo y en 2008 demandó a Sony y a EA Sports por usar su imagen en la serie de videojuegos Madden. También fue copropietario del equipo de los New York Lizards de la Major League Lacrosse. Tal vez su parte oscura de Jim Brown fueron sus acusaciones de agresión. Fue arrestado al menos 7 veces por agresión, principalmente a mujeres, pagando diversas multas por violencia. Sin embargo, muchas de sus acusadoras, en varios casos, levantaron los cargos. Jim Brown murió el pasado 18 de mayo del 2023 a la edad de 87 años por causas naturales. Fue llamado al Salón de la Fama de la NFL en 1971. Su número de jersey, el 32, fue retirado por los Browns y el 44 por la Universidad de Syracuse. Incluso hay una estatua fuera del estadio de los Browns y de los Orange Men. En el 2020 fue considerado el mejor jugador universitario de todos los tiempos. También fue nombrado en el equipo de todos los tiempos del aniversario 100 de la NFL. Jim Brown, sin lugar a dudas, siempre será recordado como uno de los más grandes corredores de bola de este deporte, un imparable devorador de yardas que ni el racismo pudo detener. Jim Brown, sin lugar a dudas, una leyenda en toda la extensión de la palabra y que ha dejado su legado tanto dentro como fuera del emparrillado. Recuerda que tú puedes hacer crecer estos cachitos de historia suscribiéndote, compartiendo, activando la campanita y obviamente comentando. Esto es muy importante porque es una retroalimentación
Yo trato de contestarles a todos y les agradezco mucho sus comentarios. De hecho, quiero mandar un saludo a la comunidad española que nos está siguiendo en estos cachitos de historia, lo cual estoy muy agradecido. Y si los compartes, podemos llegar a más gente y más chavos, sobre todo los jóvenes, pueden conocer las historias de estos grandes jugadores. Yo soy David Pérez de Tejada, no me queda más que agradecerte y esperarte en el próximo cachito de historia.